Muchas bendiciones, linda familia. Nuevamente el extra con ustedes y como siempre el pastor Ibarra, doctor Moral y un servidor Elvis Herrera, listos para compartir esta interesante lección. Hermanos, prepárese que esta lección nos trae lindas sorpresas, algo que hemos estudiado, pero cómo aplicarlo y llevarlo mejor a nuestras iglesias y a nuestros hogares. De eso se trata el extra. Como siempre, Pastor Moral, el extra no pretende ser concluyente ni llevar la última palabra, sino darle herramientas para que usted siga estudiando con profundidad la palabra de Dios. Vamos a comenzar. Vamos a pedirle al Pastor Moral que nos presente a Dios en oración. Amantísimo y querido Padre, cuántas gracias te damos porque no nos dejaste sin luz en este mundo que se oscureció por el pecado. Nos diste la más maravillosa de todas las luces, tu palabra, que brilla hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Cristo el Señor, salga en nuestros corazones. Gracias porque ya Él salió, porque ya murió, porque ya vino, porque intercede por nosotros y porque muy pronto vendrá. Gracias por todas las profecías que están a punto ya de cumplirse, las últimas de ellas, y pronto estaremos en el reino eterno. Permite que esta lección nos avance un poquito más en nuestra preparación, en nuestra comprensión, que pueda traer, Señor, lo que la profecía siempre intentó, traer esperanza y traer paz y traer a Cristo a nuestra vida. Amén. Quédate con nosotros en este tiempo, por Jesús lo pedimos. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Esta lección es maravillosa, la Biblia y la profecía. Me gusta mucho el texto bíblico en Daniel capítulo 8, versículo 14, dice, y le dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Más adelante lo vamos a estudiar, vamos a compartirlo. Y quiero introducirme en la lección. La profecía bíblica es fundamental para nuestra identidad y nuestra misión. La profecía provee un mecanismo interno y externo para que usted pueda saber si vamos bien a la luz de los escritos bíblicos. En esta ocasión vamos a hablar de un método correcto para interpretar las profecías. Estaremos hablando del método que usa la Iglesia Adventista para poder interpretar las profecías. Me refiero al historicismo. Somos historicistas. Pastor, doctor Moral, Pastor Ibarra, somos historicistas. ¿Es bueno ser historicista? ¿Por qué? Muy bien, la pregunta, Pastor Orelvi, Pastor Ibarra, es un privilegio estar con ustedes. Ustedes son un grupo de estudiosos maravillosos. Y el historicismo no solo que es el método característico de la Iglesia Adventista, sino de dónde sale. Brota de la Biblia. Recuerden que la palabra exegesis es algo que sale de la Biblia, que sacamos de la Biblia. Entonces una profecía que todo el mundo ha estudiado y que es tal vez de las más simples y es la clave para interpretar el resto de las profecías, especialmente cuando hablamos del género apocalíptico de Daniel y Apocalipsis, que es Daniel 2. Y en Daniel 2 claramente hay una sucesión histórica, desde la cabeza hasta los pies y finalmente hasta los dedos y hasta la piedra. Nadie puede negar que allí hay la sucesión histórica de Babilonia, propiamente dice, después de ti se levantará un segundo, Medo-Persia, Grecia y Macedonia, después de ti, por último dice un cuarto de hierro y la subdivisión entre el hierro y el barro y finalmente la piedra que hiera la imagen. Está tan fácil que nadie se atreve a negar que allí está la continuación de la historia de Nabucodonosor hasta el establecimiento del eterno reino de Cristo en una forma lineal. Entonces cuando ahí está el método historicista, no es que los adventistas lo imponemos, es que la Biblia lo exige. Así es. Estamos de acuerdo que este método, voy a aprovechar antes que el pastor Ibarra tenga un detalle importante, estamos de acuerdo que este método, desde el tiempo de la reforma, los reformadores usaron el método historicista para tener más luz, para poder interpretar las profecías. Pregunto, ¿habrá algún peligro en no usar correctamente el método historicista? Pastor Ibarra, ¿nos puede decir algo más?
No, gracias, Pastor Orvis, y el doctor Moral fue muy explícito en esta explicación. Y si lo decimos de una manera sencilla, es ese movimiento lineal de forma cronológica a través de la historia, un evento llevando a otro evento. Y el peligro, ya contestando un poquito la pregunta que hiciste, creo que podríamos pasar un tiempecito hablando acerca del peligro de este método historicista. Producto de que como hay que tomar en consideración la historia, como mencionó el doctor Moral, pues es fácil entender que la cabeza, Babilonia, ¿verdad? Y Grecia siguiendo, porque la Biblia lo menciona de una manera directa. Pero el problema que estoy viendo, sobre todo al final del tiempo, es que utilizando este mismo método historicista, muchas personas identifican un evento en la historia y dicen que ese evento en la historia es el que corresponde al cumplimiento de esa profecía, ¿verdad? Como el mismo Jesús mencionó, cuando vean estas cosas. Yo creo que eso es uno de los peligros que yo estoy viendo, sobre todo al fin del tiempo, que cuando vemos algo que ocurre, ¿a qué me refiero? Cuando vemos que las torres de Nueva York caen, cuando vemos que viene el huracán, cuando vemos que viene el COVID-19, cuando vemos que vienen todos estos fenómenos, hay muchas personas que amparándose detrás del método historicista muy bien explicado que la Iglesia Adventista cree que la lección explica y que yo creo lo utilizan para decir, ves, este es el cumplimiento, y tal vez se encuentran totalmente fuera de contexto. No sé si el doctor Morales estaría de acuerdo en lo que Estoy acabamos de totalmente de decir. acuerdo, porque entonces allí están metiéndole al método historicista un método imaginativo, muchas veces Julio Vernesco, otras veces alegórico, y hay que tener cuidado porque incluso el historicista, preterista y futurista no son los únicos métodos. A veces hay gente que hace una mezcolanza, porque cuando hablamos de historia, hablamos de algo que se puede evidenciar. La historia, si no está evidenciada, no es más que prehistoria, ¿ves? Entonces, la historia se basa en eventos que se pueden localizar en el tiempo. Y lo que ha dicho el pastor Ibarra está muy, pero muy bien dicho. Tengamos cuidado con interpretar la Biblia con la historia, porque el método historicista es interpretar la historia con la Biblia y solo lo pertinente a la salvación, no es toda la historia. No es toda la historia, no tratemos de encuadrar en la Biblia toda la historia, porque la Biblia solo usa algunos eventos pertinentes a nuestra salvación. Y entonces tratar de imaginativamente traer todo lo que sucede en los periódicos y en el mundo real. Y cuando el centro de la Biblia dijimos que es Cristo, el título es la profecía de la Biblia. Entonces, el centro de la Biblia es la profecía, es Cristo. Y el centro de la profecía es Cristo también. Y cuando toman el tema historicista para atacar una organización, más de lo que ellos mismos lo hacen con nosotros, y saber el nombre de todas las personas que han obrado mal y todos los pecados que han cometido en la historia, ese no es el objetivo de la profecía. Es traernos al que no pecó, a Cristo, es traer la justicia perdurable. Noten que ahí mismo en Daniel dice, en la profecía de los 2700 días, que el objetivo es traer la justicia perdurable, es acabar con la iniquidad. Y hay gente que al interpretar la profecía lo que hacen es revolver cuánto pecado ha existido. Y yo creo que aquí viene otra pregunta también. ¿Cuál es la mejor manera de utilizar correctamente este método? ¿Verdad? Porque que solo la sabemos Biblia, que hay un porque peligro. Sí, pastor, perdone que me interpuse un momento. No, ya era eso. Lo que Hablamos iba de a que el decir método... es que, por ejemplo, en la profecía de los 2300 días se dan muy pocas fechas. 557, después el 408 de las 49 primeras semanas para terminar la reconstrucción de Jerusalén, después el 27, ahí van 3 eventos, después mitad de la semana la crucifixión de Cristo, que es el evento central, y después en el 34, cuando terminan
las 70 semanas. ¿Cuántos eventos van allí? Ahí lo que van son 5 eventos. Y por último, el final, cuando comienza el juicio, es el último evento. Los que se dan son entre 4 y 5 eventos. En 2300 años solo se puntualizaron 4 o 5 eventos que tienen que ver con el plan de salvación y centrados en Cristo. Entonces los fechistas agarran y dicen, bueno, mira, aquí hay una base bíblica para ser fechista, aquí hay fechas, pero no de esa manera. Eso de tratar de ser fechista para cosas que claramente la Biblia dijo que pertenecían directamente a Dios, no entra en el método. Entonces la exageración o la mala aplicación del método puede traer confusión como la negación del método. Así es, y nos constituimos en alarmistas y sacamos de contexto muchos acontecimientos también. Qué bueno, Pastor Ibarra, doctor Moral, qué bueno que ya tenemos la introducción, pero vamos a avanzar con este tópico, el historicismo y la profecía. Hemos estudiado que el 70% de la Biblia es profecía. Vamos a detenernos aquí un poquitico. ¿Cuán beneficiosa es la profecía para el pueblo de Dios? Es una pregunta linda. Si no fuese por la profecía, ¿dónde estuviéramos hoy? Recuerden ustedes que la palabra profecía tiene dos lecturas. Una es que todo lo que sale de un profeta, puesto que es profeta, por lo tanto es profecía. Es un sentido general, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un sentido específico, restringido a los eventos del futuro, algunos calculan unas 2000 profecías, pero promesas podría llegar a haber 5, 6,000, algunos cuentan hasta 10,000. Entonces, en la Biblia hay muchas más promesas que profecías. Y por lo tanto debemos tomar la profecía como parte de la promesa, porque Dios lo que está indicando en la profecía es que Él está cumpliendo su promesa redentora, su pacto redentor. Entonces no debemos disociar la profecía como un género, aparte de la promesa, aparte de la narrativa histórica que viene en el plan de salvación, porque el propio Apocalipsis, que es uno de los libros más proféticos, dice, yo soy el alfa y la omega. Entonces el método historicista dice, te voy a mostrar las cosas que han sido, está hablando del pasado, las que son y las que han de ser después de esta. Pero esos que abusan del método y lo mal usan, se basan nada más en la escatología, en los eventos del fin, y pierden la idea lineal del método historicista, y entonces ellos se concentran en unos eventos finales interpretados imaginativamente por ellos y exagerados, y entonces eso no brota del texto bíblico. Lo que brota del texto bíblico es usar el método historicista en la manera como la Biblia lo va presentando. Por ejemplo, Pastor Ibarra mencionó el sermón de Cristo. Es un ejemplo del método historicista. Cristo creyó en él. Dijo, mira, primero viene la destrucción del templo, la abominación desoladora, después vienen las grandes persecuciones, después vienen las señales astronómicas. En todo esto se está creando el evangelio y entonces vendrá el fin. Ese es un uso correcto del método historicista. Pero el Pastor Ibarra indicó, si alguien lo usa para tratar de meter allí cualquier cosa que suceda, hasta una mosca que se parte una pata, meterla allí, porque dice que habrá pestilencia, entonces mire, pues aquí meto esto. Hay que tener cuidado con eso. No ser específico ante lo general y no ser general ante lo específico. Y gracias, doctor Moral, por aclarar este punto, porque el entenderlo de la manera que lo hagamos, pues va a cambiar el curso de nuestra vida. Porque si alguien interpreta, como lo hemos hecho y hablado en lecciones anteriores, si alguien interpreta con el método historicismo que es hora de salir al campo, pues tal vez trae persecución así antes de tiempo y desgracia a su familia. Si alguien interpreta que el COVID-19 pues son las plagas, las últimas plagas, tal vez tomen decisiones equivocadas producto de que están utilizando el método historicismo de una manera mala. O sea, que esta lección es clave porque el resultado de las mismas nos debe llevar a un entendimiento y a pedirle a Dios en oración a través del Espíritu Santo que nosotros podamos estar y vivir en contexto, no en especulación,
y no en un miedo escénico, porque al final del tiempo todas estas cosas pueden traer confusión. Adelante. Y está muy bien explicado, y quiero todavía, añadiendo a lo que él dijo, que tengamos cuidado porque ve que la misión de la iglesia, la profecía, va junto con la misión, porque profecía sin misión no existe. La profecía de Jonás, 40 días y 40 noches, Nínive será destruida. ¿Cuál era el propósito? No era destruir a Nínive. El propósito era que se arrepintiera Nínive. La profecía del diluvio, en 120 años vendrá un diluvio. ¿Cuál era el propósito de esa profecía? Era que la gente se arrepintiera. La predicación del evangelio se superpone en todas las profecías como uno de los objetivos, presentar la misión a través de Cristo. Entonces, cuando esta gente desplaza la profecía, como dijo el pastor Ibarra, hacia el miedo, hacia la especulación, hacia muchas veces el sensacionalismo, la falta de esperanza incluso, la falta de unidad, la falta de misión, porque si yo me voy ahora mismo a sembrar tomate al campo, en primer lugar, el ilusionismo, porque los campos están todos ocupados. El que se mete en un campo y se ponga a sembrar tomate, si no lo ha comprado, y muchas veces un campo de eso es más caro que una casa aquí en la ciudad. De ahí lo van a sacar rápido como delincuente. Entonces, hacer producir el campo y todo eso es más difícil que vivir en la ciudad. Entonces, muchas veces lo dicen gente que ni siquiera para el campo se van a ir, solamente que andan vendiendo CD y creyendo que tienen un mensaje mejor que los demás, porque es orgullo lo que tienen en su corazón. Pero ellos mismos, ¿por qué no lo dicen desde el campo? Porque si tanto hay que ir, si llegó el momento, que llamen desde una cueva y digan, oye, ya yo estoy aquí, ya tengo mis matitas de tomate, ven para acá tú también. Pero eso no es lo que hacen. Ellos no se van a ir, la mayoría, y los que se van en 2 o 3 años regresan. Pero pierden el sentido de misión, porque ¿a quién le vas a predicar allá? Porque Cristo lo que dijo es, cuando te persiguen en una ciudad, huye a la otra, para que sigas predicando. Y dice que no terminarás de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre, porque ese es el sentido de la profecía, cumplir la misión de predicar a Cristo. Así es. Agarramos bien el concepto de profecía, cumplir la misión, anunciar aquello que todavía no se ha manifestado, para cuando se manifieste, creamos que Dios ya lo había anunciado. De eso se trata. Analicemos lo dicho a la luz del libro de Daniel, Daniel capítulo 2. Vemos a este rey Nabucodonosor. Este rey dice, yo soy la cabeza, yo soy todo. Después que Daniel recibe del Espíritu de Dios, recibe la interpretación del sueño y le dice, mira, tú eres la cabeza. Hablamos de Babilonia. ¿Se cumplió o no se cumplió lo dicho por Daniel o por Dios? 4 reinos, se cumplió. Hablemos cómo la historia corrobora la existencia. Hasta el punto que cuando la misma secuencia historicista y profética, al avanzar el libro de Daniel, se da a través de los animales, nosotros vemos ya cómo hay partes que ya van quedando atrás. Finalmente en el capítulo 8, cuando se habla, ya no aparece Babilonia. En el 7 todavía aparece a través del león. En el 8 ya no aparece porque ya Babilonia había pasado. Entonces se va viendo cómo la profecía se va adaptando al decruzar la historia. Y entonces cuando uno compara Daniel 2 con Daniel 7, con Daniel 8, se ven allí 3 sesiones proféticas que son paralelas, que simplemente dan detalles diferentes, pero no tendrían ninguna aplicación que alguien se ponga a decir que son periodos históricos distintos, porque se ve claramente que se correlacionan y se alumbran mutuamente. Se ve claramente. Entonces lo que es interesante es que en Daniel nada más hay 3 profecías, que son las de Daniel 2, 8 y 7, 7, 8, y termina explicada en el 9 porque quedó cortada, y entonces en el 11 y el 12 lo que se hace es una recopilación de las 3. Así es, así es. Así que la historia nos confirma. Pasó Babilonia, pasaron los medos y los persas, pasó Grecia, pasó Roma. Hay una pregunta que me llama la atención. En este tiempo se levanta viene otro imperio, sí, vendrá que destruirá, desmoronará la existencia de ese 4º reino. ¿A quién se refiere, pastor? Háblenos un poquitico más de este imperio que viene y nadie lo podrá quitar. Vamos allá. Daniel capítulo 2, versículo 30, 40
34 dice, y en los días de estos reyes, terminando, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino hermoso que no será jamás destruido. Qué nota de esperanza más linda. Todo se cumplió a la perfección de la historia, lo vimos en la historia, a la perfección de la luz profética, y dice, y en los días vendrá un reino que no será jamás destruido. Vamos a hablar un poquitico, qué nota más linda de esperanza, pastor. Ahí se ve la esperanza. Y ahí se ve también que dice que ese es el reino que fue dado a los santos del Altísimo. En Daniel 7:25 hasta el 28, por allí dice que el reino fue dado a los santos del Altísimo, porque desde el cielo Dios es el verdadero Padre de la historia y Él está al control. Pero no debemos nosotros tratar de estar manejando y manipulando la historia desde aquí, malinterpretando la Biblia, sino que dejar que Dios desarrolle paso a paso el curso de la historia, porque eso es lo que significa que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. También podemos añadir que Daniel se encontraba un poco perplejo porque no lo entendía todo, aún lo que Dios había revelado a través de él mismo. Y Dios le dio una confianza a él, ¿no? Y hay muchas personas que a veces se preocupan por saberlo todo, y ni el mismo Daniel lo sabía todo, porque habían profecías que estaban reservadas para el tiempo del fin. Muchas veces nosotros nos preocupamos como seres humanos y como cristianos, tratar de saberlo todo y darle una interpretación a todo. Y recuerden que realmente las palabras de Jesús han sido esperar hasta que cosas pasen para decir, ve, esto es lo que se decía. Y realmente no entrar en ningún tipo de especulaciones sobre fechas y algunas otras cosas que hemos mencionado. Una de las notas claras que podemos decir en este momento es de que yo le agradezco a Dios porque Él ha estado, está y estará al control de la historia. Él está en control de nuestras vidas. Y si nosotros buscamos la forma de estar conectado al dador de la vida, pues Él nos va a revelar a nosotros a través del estudio, la oración y la humildad lo que Él desea para nuestras vidas. Yo no sé si cabe decir, porque hay muchas personas que vienen y nos dicen, pastor, yo tuve un sueño, Dios me mostró en sueño. Dios me mostró el sueño que tú deberías hacer esto o lo otro. Y yo creo en los sueños porque los sueños Dios lo ha utilizado, por ejemplo, en la profecía mayor que tenemos y lo estamos mencionando. Pero lo que yo tengo problema es en que venga alguna persona con un sueño que tuvo, que quién sabe fue una pesadilla, una indigestión, para llegar y decirme a mí que tiene palabra de Dios para mí y no está cerca de la palabra de Dios. Dios tiene sueños y Dios se comunica a través de los sueños, a través de muchas personas, y lo hace con mensajes a veces personales. Lo que hay un problema hacer de nuestros sueños una interpretación de la palabra de Dios. Yo creo que es un peligro cuando una persona sueña ponerse a llegar y que la iglesia haga lo que esta persona vio en su sueño, o que la familia haga lo que esta persona vio en su sueño. Hay muchos peligros en utilizar mal las herramientas que Dios nos ha dejado. Así es. Gracias, Pastor Ibarra. Pregunto, ¿qué pasa si no entiendo las profecías? Yo quisiera que el extra dé una herramienta, porque hay hermanos que por años han leído y no entienden las profecías. Hermanos que usted está hablando del método historicista y dice, no entiendo. Hermanos que dice, tampoco entiendo Daniel 2, tampoco entiendo Daniel 7, Daniel 8, no entiendo Apocalipsis. ¿Qué usted le puede decir? Bueno, Cristo dijo, el que lee, que entienda. Y estaba hablando de profecías. Si las profecías no se pudieran entender, el libro de Apocalipsis no se hubiera llamado revelación. Porque ¿cuál es el propósito de una revelación? Es que se entienda. Porque si no, ya no es revelación, sería lo oculto. Y el ocultismo es contrario a la Biblia. La Biblia es revelación de Dios. En eso se basó el Espíritu Santo, en revelarnos a través de la inspiración las cosas que iban a suceder. Y Daniel también dice, los entendidos entenderán.
Entonces, esos que no entienden, tal vez están todavía a un nivel de que no están estudiando y poniéndole la atención adecuada, porque no se trata de niveles de inteligencia, porque dice la Biblia que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Pero cuando Daniel no entendió, dice que Daniel quedó quebrantado por 3 días, ayunando, orando. ¿Cuántas veces ayunaste y oraste para entender las profecías? Pero tenemos gente que no le pone atención a las profecías y otros que hacen de las profecías su único estudio y la maltratan porque le quitan a Cristo del centro, le quitan todos los demás eventos de la historia del plan de salvación y se concentran en una escatología centrada en el fin hecha por ellos a la manera julio-vernesca, y con ello lo que hacen es ir asustando a la gente y destruyendo a su propia familia. Entonces, cuando la Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien, ¿ven? Noten ustedes, usar la palabra, pero usar bien la palabra de verdad. Eso es muy importante. Así es. Es bueno. Esta es una segunda cosa que debemos hacer o decirle a las personas que no entienden. Y entre estas personas tal vez me encuentre yo en muchas ocasiones. Ya sabemos que el consejo bíblico, como lo mencionó el doctor Moral, si alguno carece de sabiduría, demándela a Jehová, Él lo da de manera abundante. Dios ha puesto a personas claves con entendimiento que han estudiado. Podemos ver los programas de estas personas. Todas estas cosas están disponibles, pero puede que alguna persona, siendo práctico, realmente no puede levantar el teléfono y hablar con el doctor Moral o con el pastor Orelvi. Alguna persona realmente puede que no sepa ni a quién llamar porque piensa que todo el mundo está confundido. Aquí hay una herramienta que voy a compartir. Hay parte de la historia y la profecía que realmente tú sí vas a entender, que no hay ninguna duda. Estoy siendo práctico. No hay duda que Cristo Jesús va a regresar a esta tierra. No hay duda que los fieles que estén buscándolo a él en oración van a ser parte de su pueblo. No hay duda que si nosotros lo buscamos de oración y en ayuno, aparte que no lo hemos entendido todo, no hay duda que el Señor realmente nos va a salvar. No hay duda ninguna. Si hay alguna persona que después de haber buscado todavía sigue confundido, que después de haber indagado sigue con algún tipo de inquietud, que lo siga haciendo, pero en lo que recibe la respuesta, que pueda vivir confiado, que ha entendido lo más importante. Y lo más importante Amén. Es que Cristo Jesús realmente nació, Cristo Jesús murió, Cristo Jesús resucitó, Cristo Jesús está intercediendo y Cristo Jesús vendrá una vez más. O sea, si entendemos lo básico para cuestiones de salvación, pues yo creo que esas personas pueden respirar en paz en lo que el Espíritu nos comunica, las cosas que necesitamos entender. Amén. Amén, amén. Amén. Pastor Ibarra, concuerdo muchísimo también y añado más. Hay detalles que no puedes perder. Como decía el pastor Moral, tenemos que ser perseverantes, intencionalmente perseverantes en el estudio de la palabra de Dios. Muy perseverantes, porque lo que no entiendo hoy yo puedo seguir escudriñando y Dios en su momento me va a ayudar con la respuesta. Lo otro, al estudiar la profecía, yo tengo mi convicción, mi perspectiva, yo quiero ver a Dios en el control. Porque hay veces que estudiamos la profecía para ver lo que dijo fulano o lo que dijo mengano o lo que yo quiero. Yo quiero estudiar la profecía, entenderla, pero para verte como Daniel vio, tú estás en el control. Y estudiar las profecías, número 2, 3 herramientas. Perseverante, para entender. Número 2, para ver a Dios, el control de la historia, el control de todo. Y número 3, para ver la esperanza al final del conflicto. Amén. Una luz de esperanza. Esa herramienta, esas 3 herramientas han sido, esa no la trae la lección, pero han sido básicas para mí. Es un extra para ti, querido hermano. Perseverante en el estudio de la palabra, perseverante, vamos a sumarle otra. Perseverante en el estudio de la palabra, perseverante
en la oración, querido hermano, buscar una nota de esperanza. Sí, querido hermano, si no buscamos esa nota de esperanza, las profecías van a ser muy duras para muchas personas. Y hay personas que correrán de aquí para allá y no saben, pastor, detrás de quién están corriendo, ni por qué están corriendo. Por eso, les animamos ya. No estamos cumpliendo todavía. Te animamos a ser perseverante en el estudio de la palabra, en oración. También buscar esa nota de esperanza. Siempre que Dios da profecía, lo vemos a través de la historia, hay una nota de esperanza. Y ese es el centro de la profecía. A través de Cristo viene la esperanza. Así es. A través de Cristo viene la fe. A través de Cristo viene el amor. Entonces la profecía no la podemos desligar del evangelio, porque la profecía es el evangelio. Y como el pastor Ibarra destacó, ¿no? Hay cosas simples, sencillas y a la vez muy profundas para la salvación individual de cada uno. Ahora Dios ha dado más detalles porque Dios nos mueve como pueblo, como organización, como iglesia. Entonces Dios ha dado, como bien aquí dijeron mis compañeros, dones a unos, dones a otros. Ninguno de nosotros por sí solo puede entender toda la Biblia, porque este es el libro sobre el cual se han escrito más libros. Entonces ninguno por sí solo puede tener todas las destrezas, pero Dios como iglesia nos pone este manantial inagotable para retarnos y que nosotros humildemente reconozcamos la grandeza y la majestad de Dios. Por ejemplo, el principio día por año. Ese es un principio claramente que viene en la Biblia. ¿Por qué? Porque dice, día por año te lo he dado, día por año te lo he dado. Y está hablando en términos proféticos. Y se vio que los 40 días de los espías recorriendo la tierra representaron los 40 años en Números 14:4. Eso se ve claramente. Entonces, Dios tomó las costumbres de aquellos tiempos. Por ejemplo, Labán le dijo, cuando Jacob le dijo, me has engañado. Me dijiste que después de 7 años me darías a Raquel y me diste a Lea. Y él le dijo, bueno, mira, cumple la semana de la luna de miel que dura las bodas duraban 7 días. Se ve claramente allí en este caso. Y se ve también con Sansón que duraban 7 días. Cumple la semana de la boda. Y entonces por otros 7 años, ¿ves? En esa semana se están representando otros 7 años de servicio. Te daré también la hora. Allí se ve que ellos tenían la costumbre de simbolizar con días naturales los años. Esa fue la forma como se vio que la profecía encuentra cumplimiento, porque si le quitas ese método, la profecía se queda sin cumplimiento, porque 2300 días terminan siendo unos 6 años, y eso no tiene sentido para hablar del tiempo del fin. En los días de Daniel, siglo VI, con 6 años nadie puede hablar del tiempo del fin. Entonces, cuando se le aplica la regla, se ve un cronograma de Dios con exactitud de fechas, y uno se queda sorprendido y maravillado ante el método de Dios. Así es. Qué bueno, pastor. Ya usted tiene el concepto principio día por año, ya usted tiene los textos en la Biblia. Vamos a avanzar un poquitico, pastor. Vamos a hablar rapidito, en pocas palabras, acerca del cuerno pequeño. Vamos a identificarlo. Las características más comunes del cuerno pequeño en ambos capítulos. Tenemos allí Daniel 7, del 1 al 25. Tenemos también Daniel 8, del 1 al 13. Hay características que concuerdan. Describe a ambos con un cuerno. Ambos son poderes perseguidores y lo vimos en la historia. Ambos se exaltan a sí mismos. Ambos son blasfemos. Ambos atacan al pueblo de Dios. Ya estamos listos para identificar al cuerno pequeño. ¿Qué podemos decir a la luz de la historia y a la luz de la Biblia? Bueno, el cuerno pequeño se ve claramente que es el único que es político y religioso. Es como que el Estado termina dominando las conciencias de la gente. Y eso es lo que siempre Dios dijo que no se hiciera. Porque la libertad de conciencia implica que Dios nos hizo libres. Entonces, siempre que la iglesia se unió con el Estado, que es lo que sucede allí, después de la caída del Imperio Romano, nosotros vemos una Roma religiosa, que todavía hasta el día de hoy, cualquiera con observar un poquito se da cuenta que existe una Roma religiosa, que existe una iglesia-estado. Entonces, Dios nunca tuvo la intención de poner una iglesia-estado. Solamente cuando existió la teocracia, Dios dijo, no pongan rey entonces.
yo voy a ser su rey. Pero una vez que los países del mundo se constituyeron, Dios dijo a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Entonces una iglesia que se corrompe, que se une con los estados, que se une con los políticos y que no deja, que no sigue el curso de Dios al controlar la historia, ahí es donde viene el efecto de cuerno pequeño. Tal vez podríamos ser más específicos y puntualizar, pero como es un extra, ustedes tienen lo demás. Así es. Quiero decirles que este poder actuó y oprimió al pueblo de Dios por 1260 años. Cuando vemos allí Daniel 7:25, solo un poder encaja en la historia de la profecía y podemos llamarlo por su nombre. Podemos decir que el papado a través de este tiempo ha estado cambiando los tiempos y las leyes, ha estado hablando palabras contra el Altísimo, ha estado quebrantando, persiguiendo al pueblo de Dios. ¿Qué podemos ver nosotros? Ha cambiado los mandamientos, tiempos y la ley. ¿Qué nota de esperanza podemos sacar a la luz del contexto de esta profecía? Una nota de esperanza, Pastor Moral. Bueno, allí dice que en medio de este periodo Dios acortaría los días y que habría escogidos. Dice, tratarían de engañar si fuera posible a los escogidos, pero esos escogidos surgen como un remanente. Y ahí se ve que en el medio de ese periodo fue el mayor movimiento, uno de los mayores movimientos de la historia y del estudio de la Biblia fue la Reforma, 1517, y del 538 al 1798, la Reforma se enmarca allí todavía, 1517. Y allí fue donde se empezaron a traducir la Biblia, donde se empezó a predicar, donde se empezó a estudiar. Allí fue donde surgió el principio día por año. Así que en medio de la oposición y la amenaza y la persecución, a veces los hijos de Dios logran mayores objetivos. Y yo no estoy favoreciendo la persecución, sino estoy diciendo que muchas veces nos quedamos en un área de confort. Y lo que el pueblo de Dios hizo en medio de ese periodo fue levantarse con la Biblia en la mano. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Cualquier forma que trate de suplantar la voluntad de Dios por la humana, hasta cierto punto quedaría representada por ese cuerno pequeño, pero lo podemos identificar en la historia. Del 538 al 1798, recuerden ustedes que las características que allí están expuestas, ojalá que ninguno de nosotros las tengamos. Tratar de controlar las conciencias, tratar de ser el único intérprete de la Escritura, en vez de dejar que la Biblia se interprete ella misma. Y finalmente, perseguir a todo aquel que se nos oponga, a todo aquel que diga las cosas diferentes. Tratamos rápidamente de tirarlo al suelo. Así es, así es. La Biblia también menciona que realmente la condición de tibieza no es para el cuerno pequeño, ¿verdad? Porque a veces es muy fácil, como decía el doctor Moral, hablar, atacar, identificar a algún grupo de personas para omitir o no resaltar las cosas que realmente están pasando con nosotros. Voy a dar un texto bíblico porque voy a entrar en un tema espinoso. Fue el mismo Jesús que dijo que antes de ver la paja que está en el ojo del vecino, ¿verdad?, debo ver la viga que está en mi ojo. ¿Se entiende ese concepto, verdad? Y muchas veces nosotros no vemos la viga que está en nuestro ojo. Estoy hablando ya como organización, pero queremos ver la paja que está en el ojo del vecino, ¿verdad? La Biblia realmente menciona que la iglesia verdadera es una iglesia orgullosa, por ejemplo. Es una iglesia que cree que no tiene necesidad de nada. Y realmente hay algunos adjetivos que Dios es el que le pone, no al cuerno pequeño, sino a la iglesia verdadera. Eres desventurado, miserable, desnudo. Y la recomendación de Dios para la iglesia verdadera es el colirio. El colirio para que podamos realmente ver. Y si Dios le está diciendo a la iglesia verdadera, estás ciega, estás desvestido, que estás desnudo, yo creo realmente que tenemos mucho que tratar
con nosotros internamente primero, porque no soy yo que lo está diciendo, es Dios el que está diciendo. Es Dios el que está diciendo: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. Es Dios el que lo está hablando. Y me gustaría añadir algo más, y esta es la posición de la iglesia adventista. La iglesia adventista no cree, y cuando estoy hablando de la iglesia adventista, estoy hablando de los líderes de la iglesia adventista, no aquellos que hablamos en nombre de la iglesia adventista. La iglesia adventista no cree que nosotros, como adventistas del séptimo día, somos el remanente escatológico. La iglesia adventista cree que nosotros somos el remanente histórico. Hay hasta un libro, El Remanente. Hay muchos artículos que se pueden conseguir. Es la posición de la iglesia adventista, de que Dios siempre ha tenido un pueblo. Vamos a aclarar un poquito para que no quede confundido. Dios siempre ha tenido un pueblo a través de la historia y que podemos seguirlo desde principio al fin. Y cuando seguimos ese método historicista, ese método lineal, ese método cronológico, cuando seguimos todas esas fechas que se han mencionado, que muy bien ha identificado el doctor Moral, pues llegamos realmente a la iglesia adventista como la iglesia histórica, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de la iglesia escatológica, la iglesia del fin del tiempo, la iglesia que realmente va a formar parte del reino de Dios, no es la iglesia adventista, es una iglesia que tiene características que encontramos en Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen la fe y el testimonio de Jesús. Es esa iglesia que no se va a doblegar, que no va a recibir la marca de la bestia. Es esa iglesia que va a estar dispuesta a morir realmente por Cristo Jesús. Es una iglesia que tiene características, y nosotros como pueblo de Dios tenemos que pedirle al Eterno que nos ayude a ser parte de esa iglesia escatológica, porque ser parte de la iglesia realmente histórica es bueno, es interesante, pero realmente el pertenecer a la iglesia histórica y no realmente formar parte del reino de Dios y no estar escondido en Cristo Jesús no nos va a llevar al reino de los cielos. Podemos estar perdidos estando en la iglesia aparentemente histórica. Y yo creo que me he apasionado un poquito, así que le voy a permitir al pastor Elvi, al doctor Moral, que por favor abran esto y encuentren el balance, porque es lo que yo estoy entendiendo a la luz del estudio de la palabra de Dios. Es muy importante, pastor Ibarra y pastor Orelvi, entender que aunque la Biblia habla de un pueblo pequeño que dice palabras contra Dios, palabras contra el Altísimo, que ataca al pueblo de Dios, ¿cuántas veces tenemos personas que atacan a sus propios hermanos y que atacan la palabra de Dios para buscar sus propias ideas, ¿no? Y el concepto de base es el mismo. Y recordemos que a ese que Dios le llama pueblo pequeño y que en otras partes se le llama Babilonia, dice Dios que allí él tiene muchos pueblos y que él le dice: pueblo mío, salgan de allí. Entonces, no es una persona el pueblo pequeño. La única persona señalada en la profecía es Cristo. El cuerno pequeño es un sistema que sustituye la verdad por el error. Todo lo que sea sustituir la verdad por el error de alguna manera entra dentro de esa categoría. Aunque se puede ser bien específico, y como ustedes saben de esto, pues yo no lo estoy haciendo porque ya, como dice Cristo, el que lea entienda que de hecho uno de los métodos de Cristo al usar el método historicista no fue decir la cuarta bestia de Roma. Fíjense que Cristo no lo hizo. Cuando llegó a Roma, para no buscar sensibilidades, dijo: el que lea entienda. Pero no dijo Roma. ¿Por qué no usamos el método de Cristo de interpretar las profecías historicistamente con más tacto? Porque Pedro escribe desde Roma y él debió haber dicho: estoy escribiendo desde Roma, donde está César que me quiere matar. Y puso: la iglesia que está en Babilonia le saluda, hermanos. Y todo el mundo hasta el día de hoy está de acuerdo que esa iglesia que está en Babilonia era Roma.
pero ellos usaron el método historicista con mucho tacto y con mucho amor, porque noten que el objetivo es alcanzar incluso a los enemigos, porque después dice, en la casa del César también había una iglesia. Los romanos, ¿ven? Roma no solamente es símbolo de corrupción y apostasía. Hay un libro en la Biblia que se llama A los romanos, porque allí Dios tenía una iglesia. En la propia Roma, donde estaban los Césares, se levantó una iglesia, porque ellos tuvieron un tacto al presentar la verdad. Y si tienes la verdad y la presentas en forma cruel, amenazante, para sentir que tú tienes más verdad que los demás, no estás ensalzando a Cristo, porque Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así es. Amén. Gracias. Esto ha sido un extra, es encontrar el equilibrio y ser como Cristo. Gracias a ese extra, pastor, que Cristo no mencionó a Roma cuando llegó el momento, sino el que lea, entienda. Qué bueno. Es un extra, hermanos, un extra para seguir investigando. Vamos allá, ya estamos concluyendo. Hablemos un poquitico vamos a hablar de juicio investigador, por arribita. Tomamos allí los 2300 años. Vemos que comienza desde su inicio. Estamos hablando de las 70 semanas o 490 desde su inicio, el año 457 a.C. hasta 1844. Rapidito, vamos a ir ya al inicio del juicio investigador, 1844. Como adventista, pastor, ¿qué mensaje de esperanza? Vamos a la esperanza y a la profecía. De entrada, la idea de ese juicio es totalmente bíblica. Algunos hoy en día andan negando el juicio, y en todas las religiones, incluso no paganas, se enfatiza el juicio final como una realidad. No he visto ninguna religión que no hable del juicio final, porque eso es lo que le da sentido de responsabilidad al ser humano que fue creado a la imagen de Dios. Tenemos libre albedrío, pero Dios tiene soberanía de juzgarnos y de pedirnos responsabilidad. Aquí en Estados Unidos se dice accountability. Ese es el accountability. Entonces está claro en la Biblia. Ahora, nosotros los adventistas hemos encontrado en Daniel y en Apocalipsis y en toda la Biblia que el juicio de Dios final tiene tres fases, porque son tres colectivos, obsérvenlo. Tres colectivos, los ángeles que vienen a buscar los escogidos. Si son escogidos, tuvo que haber un proceso en base a lo cual le escogieran. Eso le llamamos juicio previo o premilenial, para decidir, para respetar quiénes se salvaron, quiénes aceptaron a Cristo. No es que Dios va a salvar a uno, sino que uno aceptaron a Cristo y entonces que los ángeles los conozcan para que vengan a buscar los escogidos. Ese es el objetivo de ese juicio previo que nuestros pioneros le llamaron investigador. Pero me van a perdonar, Pastor Ibarra dice, nosotros aquí como somos el extra nos tomamos cierta libertad. Yo la palabra juicio investigador realmente no la encontré en la Biblia. La idea sí. Nuestros pioneros los hemos respetado históricamente, porque somos muy historicistas y hemos conservado la frase, pero yo pregunto, ¿necesita Dios investigar algo? ¿Necesita Dios conocer algo que Él no sabe? Entonces a mí me gusta mejor llamarle juicio previo al advenimiento. Me gusta mejor llamarle juicio premilenial. Y si me apuras un poquito, le llamo juicio salvífico, porque ¿cuál es el objetivo de ese juicio? Es el que dice Daniel, que salió en favor de los santos del Altísimo. En favor. Entonces, la idea principal, y yo sé que la iglesia está correcta, lo que pasa es que el nombre que se le dio es un nombre histórico que los pioneros le llamaron. Pero yo creo que está claro que la función principal de ese juicio es traer la salvación, confirmar, vamos a decir, confirmarla, porque ya Cristo la trajo, pero confirmarla ante los santos, gran voz de trompeta, confirmar que todos los salvos quedaron sellados y que van a ser buscados para ser redimidos finalmente en el reino ese que nunca jamás se corromperá. Amén. Y hay una pregunta que genera esto, gracias, doctor Moral. Una de las preguntas que genera, ¿está mi nombre siendo tomado en cuenta en este momento? Ese es otro elemento que no es bíblico. Mi no nombre hay lugar está en la Biblia pasando en este momento, y una vez que pase mi nombre, quedé salvo o quedé perdido y sigo viviendo cuando la gracia nos ha cerrado. Hay conceptos que realmente hemos abrazado y realmente no hay apoyo bíblico, porque la Biblia presenta, al menos de la manera que yo lo entienda, que la gracia se cierra de tres maneras. Rapidito, esto es para otra lección.
La gracia se cierra cuando morimos, ¿de acuerdo? De Mientras acuerdo, hay vida y totalmente. esperanza, se cerró la gracia. La gracia se puede cerrar de manera individual cuando se comete el pecado imperdonable, el constante rechazo a la voz del Espíritu Santo. La Biblia habla del pecado imperdonable cuando la conciencia se cauteriza por el constante rechazo. Hay un peligro en rechazar la voz del Espíritu Santo y puede ocurrir en vida. No sé si están de acuerdo conmigo. Esa es la segunda que yo identifico. Pero la Totalmente de acuerdo. tercera que yo identifico es cuando realmente se cierre la gracia como se cerró la puerta en el arca. Y ese cierre de la gracia, la Biblia me dice que no es en un momento para Orelvi, que no es un momento para el doctor Moral, es un momento para mí. La Biblia me dice que ese momento para los vivos es de manera simultánea para todos. Entonces, si la gracia se va a cerrar de una manera simultánea para todos y lo que estemos en el arca, que el doctor Moral nos enseñó claramente que el arca de salvación no es la iglesia, el arca de salvación realmente es Cristo. O sea que los que estamos en el arca, porque yo espero por fe estar en el arca, pues ya quedamos sellados y el justo sigue siendo justo, el injusto sigue siendo injusto. Ahora, si esa teología que acabé de describir es bíblica y es verdad, ¿dónde queda el espacio de mañana mi nombre va a pasar por el juicio y ya voy a quedar o condenado para salvación o para perdición? ¿De dónde que se saca realmente esa teología? Es una tradición porque parece que ni escrito está en ningún lugar ese juicio escalonado, porque en la misma frase, juicio investigador, parece que como que infunde un poquito de miedo, ¿no? Si a usted le dicen, le van a investigar, no ya en el cielo, aquí en la tierra que me investiguen, ya uno empieza a temblar. Pero si a mí me dicen, van a confirmar delante de los ángeles, el juez se sentó y los libros se abrieron, eso es lo que dice la Biblia, y el juicio se dio en favor de los santos del Altísimo. Porque cuando mi nombre pase, el que va a salir allí es Cristo, porque Él me sustituyó a mí. Y el abogado te dice, por favor, cállate, yo soy tu abogado, cuando pase tu nombre, déjame a mí hablar. Entonces, cuando mi nombre pase en el cielo, ¿quién es mi abogado que está allí? Cristo. ¿Quién es tu abogado, Pastor Ibarra? Cristo. Cristo me dice, no vayas a hablar. Los mexicanos dirían, si tú hablas la riega, no hables nada. Quédate callado. Y Cristo dice, mi sangre, Padre, mi sangre, Padre. Entonces ese juicio, ¿qué temor le debo tener? Ninguno. Porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Incluso Juan dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces, por eso me gusta llamarle juicio salvífico, porque yo le puedo tener confianza, porque es Cristo Jesús mi Salvador y yo en Él confío. Ahora, si me dicen, te van a hacer un juicio en la junta de iglesia, le digo, Pastor Ibarra, Pastor Orelvi, estamos perdidos. Dile que suspendan el juicio y que me digan para dónde tengo que ir, que yo voy directo. Y es un juicio diario. Y ya sé que el Pastor Orelvi está dispuesto a hacer la transición, pero nosotros tampoco creemos. Y disculpen que estoy diciendo nosotros. Es más, yo creo, para respetarlos, yo creo que el concepto de salvo hoy, salvo por siempre, no es bíblico, ¿verdad? Yo creo que realmente ese juicio salvífico que menciona el doctor Moral estuvo disponible para mí en la mañana, cuando yo pequé y el enemigo fue a acusarme. Y ahí Cristo Jesús dijo, Isaac, quédate callado, Pastor Ibarra, es mi sangre, Padre, yo morí por él. Pero yo creo que ese juicio también está disponible para mí mañana también. Y creo que está para mí disponible pasado mañana también. Y creo que ese juicio no va a estar disponible cuando la gracia sea cerrada de manera corporativa. Ese concepto es el que yo he creído en base al estudio de la palabra de Dios. Amén. Así es, amén, amén. El extra, como siempre, se torna interesante. Así es. Recuerde, nos queda un solo tópico y es la tipología. Pero podemos confiar en los buenos maestros y pastores que usted tiene en su casa, iglesias y otros programas que explican también la lección de escuela sabática para que busque más información. Como siempre, el extra no trae la última palabra, pero sí
te da herramientas para que usted siga estudiando. Pastor Ibarra, una nota para despedirnos, algo para despedirnos de los hermanos. Bien, la nota que me gustaría terminar este extra es que, perdónenme mis queridos hermanos, si alguno no está de acuerdo con lo que he dicho, realmente lo que hemos intentado es que podamos estudiar la palabra de Dios, y si no estás de acuerdo conmigo, amén, eso te va a llevar a estudiar, y quién sabe si en el estudio pues Dios te va a mostrar algo que tú puedas compartir conmigo también, porque yo soy una persona falible. Así que en este momento quiero decirte que el Señor te bendiga y te guarde, que recuerda que tú eres mi hermano en Cristo Jesús. El que me está escuchando, no importa si es adventista, bautista, pentecostal o católico, somos todos criaturas de Dios que hemos sido llamados a convertirnos en hijos de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que nosotros podamos formar todos parte del reino que Dios ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Amén. Así es, Pastor Moral, una nota de esperanza. Y alguien que tenía un concepto bien claro de las profecías y de Dios y del juicio de Dios, porque el juicio dice que se lo dieron todo al Hijo, porque Él tomó nuestra carne, se encarnó, se hizo como nosotros, solo que no participó del pecado, y entonces Dios, Padre y Espíritu Santo le dejaron todo el juicio al Hijo. Y a nosotros nos encanta quitar al Hijo de su lugar. Y noten ustedes que David, que entendió bien el juicio de Dios, le dijeron 3 cosas te ofrezco: que te persigan tus enemigos, que te venga una pestilencia como el COVID-19 ese que anda por ahí, o que Dios directamente se encargue de ti. Y dijo David, caiga yo en las manos de Dios y no caiga en manos de hombre, porque sus misericordias son muchas. ¿Entendía el juicio de Dios David o no lo entendía? Tenía clarísimo el concepto: caiga yo en manos de Dios. No es un juicio para sacarme los trapos al sol, como decimos nosotros. Es un juicio para ver si realmente aceptaste a Jesús y Jesús te sustituyó. Entonces, si ya Él te sustituyó, eres justo, eres perfecto, eres bueno. Todo lo que Cristo es, te cubrirá a ti en ese juicio maravilloso. Sus misericordias son muchas. Amén, amén, amén. Gracias, Pastor. A la luz de la profecía, entiendo varios puntos importantes para mi vida. Entiendo que Dios tiene el control. Entiendo que Jesús es mi abogado que intercede ante el Padre, y entiendo que hay esperanza aún en estos postreros tiempos que estamos viviendo con tanta locura. Hay esperanza de salvación en Cristo Jesús. Ha sido el extra para usted, querido hermano. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Amén.